Muy bien, entonces les comentaba la sesión pasada que, bueno, muchas veces ya el tratamiento térmico viene sugerido por los clientes, es decir, por especificaciones que ellos nos hacen llegar. También ya viene muchas veces sugerido en dibujos o, bueno, ya en dado caso que nosotros estemos en la parte del equipo que diseña a lo mejor un tratamiento térmico o diseñar, o ya sea diseñar o el mejoramiento de un material, pues va a ser necesario que contemos con todas las bases de saber, para empezar, leer los diagramas de fases, este, o leer también los diagramas ST, TTT, etcétera. Asimismo, pues ya podemos también encontrar toda esta información en handbooks. Ya existe, hay un handbook de tratamiento térmico y podemos encontrar, por así decirlo, todas estas recetas. Pero, ¿qué sucede al momento de que no conocemos o es un nuevo desarrollo o nos toca estar en esta parte, del equipo que diseña el tratamiento térmico desde un inicio? Pues bueno, es necesario realizar los cálculos de temperaturas de transformación. Entonces, todo eso lo vamos a ver el día de hoy. Vamos a comenzar primeramente con el tema de cuáles son aquellos pasos que se llevan en un tratamiento térmico. Como sabemos, pues bueno, y les explicaba la semana el martes, me voy a saltar un poquito esta, nada más para refrescar un poco aquí la información. Muchas veces comenzamos, por así decirlo, y hay, como les comentaba, también depende mucho de cada tipo de acero, pero muchas veces, por ejemplo, suele ser un temple, un revenido con la finalidad, pues bueno, de ajustar ciertas propiedades mecánicas. Entonces, lo que buscamos primeramente es calentar el material. En este caso vamos a hablar de aceros, lo calentamos con la finalidad de llegar a una temperatura de austenita, es decir, para que toda la microestructura del material del acero pueda transformar la mayor cantidad posible a austenita. Entonces, para esto es necesario conocer cuál es la temperatura adecuada, les comentaba la sesión pasada, y esto nos basamos en los diagramas de fases. Posteriormente realizamos enfriamiento para volver a someter el material a un calentamiento. Entonces, primeramente necesitamos calentar el material. Este es un paso también muy importante y es necesario no solamente decir, ok, ya sé la temperatura de transformación austenítica y lo voy a empezar simplemente a calentar. No es así de sencillo. Es necesario, también les comentaba, conocer la geometría del material, porque esto nos va a dar una idea de qué forma vamos a, o es necesario calentar este material. Primeramente, pues bueno, comenzamos con el calentamiento a alta temperatura para obtener una mezcla homogénea monofásica. En este caso estamos buscando, vamos a hablar del austenizado, pues estamos buscando la austenita. Buscamos mantener a esa temperatura durante un tiempo asignado. Posteriormente, pues enfriamos el objeto bajo un tratamiento a temperatura ambiente, ya sea por un medio de enfriamiento, puede ser agua, polímero, etcétera. Y pues bueno, vamos a ir repitiendo los pasos dependiendo de qué es lo que estemos buscando. Puede ser que repitamos un paso de calentamiento para realizar un revenido, o puede ser que repitamos un calentamiento con el fin de relevar esfuerzos residuales que vamos obteniendo durante las transformaciones. Entonces, les comentaba que no simplemente podemos decir, ok, la temperatura de austenización ya la consulté en un handbook, son 720 Celsius, vamos a decirlo, y simplemente lo caliento a 720 Celsius, programo el horno y listo. No simplemente podemos decir que ese es el paso que vamos a realizar. Para eso es necesario conocer la geometría. ¿Cuál es la geometría de esta pieza? ¿Tiene diferentes secciones transversales? ¿Existe algún riesgo que veamos de distorsión o que exista que veamos que la pieza es muy grande, por lo tanto podemos esperar que el calentamiento no sea homogéneo? Pues bueno, todo eso se realiza, es por eso que es necesario realizar este análisis para saber cuál va a ser el proceso de calentamiento. Entonces, durante este proceso, el propósito primeramente es obtener una sola fase. Entonces, en esta etapa se busca que toda la pieza alcance una temperatura uniforme en toda la sección transversal, es decir, completamente la pieza al mismo tiempo esperamos que se caliente
de una forma homogénea. Sin embargo, ¿qué sucede, por ejemplo, si lo calentamos de una forma muy rápida? Pues puede provocar que una parte del objeto se expanda más rápido y la otra, que otra parte del mismo objeto. Y como resultado, pues puede producir distorsión o deformación. ¿A qué se debe esto? Vamos a poner un ejemplo, vamos a repetir el ejemplo que veíamos la sesión pasada de la carne, ¿no? Donde veíamos que toda la superficie se veía de una forma cocida. Sin embargo, la parte del centro no, la parte del centro seguía cruda. Es de esta misma forma que sucede en las piezas. Si es una pieza demasiado grande, un peso de alto tonelaje, que tenga secciones transversales, a lo mejor vamos a hablar de una flecha, donde las flechas pueden tener una sección a lo mejor de 4 pulgadas de diámetro y luego la parte central tiene a lo mejor 15 pulgadas de diámetro y otra sección tiene 7 pulgadas de diámetro, pues bueno, no podemos esperar que la sección de 4 pulgadas se caliente de la misma forma que de la sección de 15 pulgadas. Y esto lo vemos de una forma muy lógica, ¿no? Pues puede ser porque la otra parte tiene mayor material. Por lo tanto, ¿qué va a suceder? Que únicamente la superficie vamos a estarla transformando. Es decir, la superficie va a ser la primera que va a alcanzar la temperatura de austenización. Entonces, la superficie va a ser la primera que va a transformar a austenita. Es decir, que toda la microestructura va a cambiar únicamente ahí y la parte del centro va a seguir en otra fase. Entonces, hay que recordar que las estructuras cristalinas de las fases pues son diversas, cada una tiene a lo mejor, si la parte del centro todavía, vamos a suponer, es ferrita, etcétera, o tiene otra microestructura, pues a lo mejor puede tener una cristalografía BCC y la austenita FCC. Entonces, ese cambio, existe un cambio por ahí en el acomodo de los átomos que hace que la red cristalina, es decir, la forma en que los átomos están acomodados, pues van a estar cada uno de una forma muy diferente y por lo tanto voy a tener por ahí efectos de distorsiones por el cambio volumétrico que existe. Entonces, eso va a suceder durante el calentamiento. Es por eso que muchas veces en este proceso buscamos realizar rampas de calentamiento. Ahora, también es necesario tener aquí en cuenta el costo-beneficio. Una rampa de calentamiento, bueno, entonces decimos, pues si eso nos soluciona el problema de temas de distorsión, ¿por qué simplemente no realizamos rampas de calentamiento siempre? Bueno, también hay que poner, como ya les decía, en la mesa el costo-beneficio. Una rampa de calentamiento puede llegar a alargar el proceso hasta el doble de lo que puede ser un proceso en la cual no estamos controlando el calentamiento. Por lo tanto, estamos gastando más gas, estamos gastando más tiempo. También si tenemos una producción donde, pues bueno, vengan una cantidad de producción en fila, pues bueno, vamos a estarlo deteniendo por el uso del horno. Entonces, una rampa de calentamiento, aplicarla es caro. Entonces, sin embargo, pues puede ser beneficioso si es una pieza que él realmente lo necesite. Entonces, por ejemplo, aquí vemos en estas piezas que es de alto tonelaje, donde no tenemos ningún interior, o sea, no hay ningún no tiene ningún diámetro interior que permita que toda la parte del centro pueda asegurar un calentamiento. Entonces podemos esperar, voy a aquí poner mi puntero. Entonces vamos a suponer que tengamos una sección transversal aquí. Entonces supongamos que justamente la parte del medio, tanto de la longitud como de la altura, pues va a ser a lo mejor la última en calentarse. Si llegamos a hacer una prueba donde apliquemos unos termopares en la parte de la superficie con la parte del centro, podemos esperar que la parte del centro realmente tarde muchísimo más en calentarse. Entonces, la parte del centro posiblemente tengamos otra fase. Entonces, al momento de que sometamos a un calentamiento con la finalidad de transformar austenita, posiblemente la parte del centro no esté transformando. Entonces, es por eso que sometemos las piezas a unas rampas de calentamiento, con la finalidad de asegurar que toda la pieza caliente de una forma
menos, menos rápida o más despacio, pero que toda la superficie o al menos toda la pieza pueda ser al mismo tiempo, y eso evitar cambios volumétricos, por lo tanto, evitar algún tipo de distorsión. Y como les mencionaba, por ejemplo, esta es otra pieza donde vemos que tiene este diámetro y luego también aquí hay un cambio de sección con un diámetro un poco más grande y este otro diámetro aún más grande. Entonces también podemos esperar, en dado caso que apliquemos unos termopares aquí, pues que a lo mejor esta sección que está aquí sea la que caliente más rápido o transforme a austenita de una forma más rápido en lugar de esta, ¿no? Y esto también ocurre al momento del enfriamiento, lo vamos a ver más adelante en el tema del temple. Pero eso es lo que podemos esperar al momento de someter las piezas durante el tratamiento térmico. No solamente se trata de asignar cuál sería la temperatura adecuada y el tiempo. Claro, el tiempo nos va a decir cuál sería lo adecuado para que toda la pieza, el tiempo de empape, que así se le dice, pueda llegar a transformar. Sin embargo, pues bueno, hay que tener bien en cuenta la geometría siempre. ¿Qué influye en un calentamiento heterogéneo durante el paso del tratamiento térmico? Es decir, durante el calentamiento. Como ya les mencionaba, el tamaño y la geometría del objeto. Es decir, pues bueno, de qué forma está maquinada la pieza, si son secciones transversales no uniformes, si es una pieza demasiado grande, etc. Asimismo, la conductividad térmica. Un metal con conductividad térmica alta se calienta a un ritmo más alto que un metal con baja conductividad térmica. Entonces, pues bueno, aquí también podemos ver el tema de cuáles son los elementos de aleación que se tienen presentes en este acero. Este es otro ejemplo donde vemos que tienen unas secciones transversales muy distintas. Entonces, lo que podemos esperar si esta pieza llegase a someterse a un calentamiento muy rápido, pues que cada una de sus secciones estén transformando de una forma completamente diferente. Por lo tanto, podríamos llegar a esperar algún tipo de distorsión si no controlamos la pieza durante el calentamiento. Y pues bueno, otra de las, como ya les mencionaba, de los aspectos importantes durante el tratamiento térmico es conocer las temperaturas de transformación. ¿Cuáles serían aquellas temperaturas que me van a permitir llegar a hacer un cambio en la microestructura? No me voy a detener a explicar cada una de estas temperaturas, sin embargo, por aquí si quieren tomarle algún screen. Esta es aquí tengo la referencia por si acaso les interesa. Es este handbook de metalurgia para no metalúrgicos y vienen todas las temperaturas de transformación, las definiciones, en dado caso, es de la ASM International, entonces en dado caso de que quisieran consultarlo, pueden consultarlo en el handbook de metalurgia para no metalúrgicos o también en el handbook de tratamientos térmicos. Muy bien, entonces, como ya les mencionaba, existen diferentes tipos de tratamientos térmicos. El día de hoy no vamos a alcanzar a ver cada uno de estos, ni tampoco realizarlos de una forma muy detallada, pero vamos a verlo de una forma básica y vamos a tener la oportunidad de calcular temperaturas de transformación. Entonces, vamos a comenzar hablando del recocido. Principalmente este tipo de tratamiento se utiliza para suavizar los metales. Mejora maquinabilidad, facilita el trabajo en frío, etcétera. Por ejemplo, este tipo de tratamientos térmicos se lleva muchas veces si en piezas muy grandes que necesiten ser sometidas primeramente a un maquinado. Entonces, un recocido, como su nombre lo indica, recoce, además de que también hace, pues bueno, llega a alcanzar las durezas más bajas de un acero. Entonces, si queremos un tratamiento térmico que nos permita tener un buen maquinado, pues el recocido es una buena opción. Sin embargo, hay que tener en consideración que un recocido se deja por lo regular, en este caso se le conoce como full annealing, donde el enfriamiento es muy lento, es decir, muchas veces se deja enfriar dentro del horno. Se termina el tratamiento térmico, vamos a suponerlo así, el proceso, pues bueno, muchas veces
es necesario dejarlo en el horno enfriando, se deja enfriando muy, muy lento. Por lo regular también dependiendo mucho este, de la pieza, qué tan grande sea la pieza, pues bueno, puede llegar a tardarse inclusive días ahí en el enfriamiento, ¿no? Inclusive ya hay diferentes tipos de recetas, como ya les mencionaba, en handbooks, donde nos menciona cuáles serían las temperaturas, a las cuales ya podríamos sacarlas del horno. Estas temperaturas por lo regular están entre los 500 Celsius y 400 Celsius, depende mucho del tipo de material. Ya después de esa temperatura, no sucede ningún cambio metalúrgico que haga que la dureza varíe. Entonces, por lo regular está entre eso, entre 400 grados Celsius, 500, depende mucho. Aquí también ese tipo de materiales que llevan el recocido, por ejemplo, suelen ser los martensíticos, que al momento de a lo mejor algún trabajo en caliente previo al tratamiento térmico, pues bueno, como sabemos, hay estos aceros que son martensíticos, van a transformar inclusive sin ningún medio de enfriamiento martensita. Entonces, este tipo de materiales suelen ser muy frágiles al momento de salir de un trabajo en caliente, ya que transformaron y al momento de quedarse ahí simplemente en el aire libre, pues empieza a transformar a martensita y esto hace que sean muy frágiles. Entonces, por lo regular se someten a un recocido, ya sea para que se va a llevar a un tratamiento, perdón, a un maquinado o a lo mejor previo también a un tratamiento térmico, pues bueno, nos permite suavizar estas piezas y que no existan algún tipo de agrietamiento. También por lo regular las temperaturas de recocido suelen ser arriba de 180 grados sobre la AC3, que es la temperatura de austenización. Y pues bueno, como ya les comento, esto depende mucho del material. Por ejemplo, aquí también si quieren tomarle un screen, esta referencia también es del Handbook de Tratamiento Térmico de la SM International y vienen las diferentes temperaturas principalmente de recocidos, dependiendo del grado del acero. Entonces, si vemos, por ejemplo, las temperaturas se encuentran entre los 800 Celsius y la más alta aproximadamente a los 885 Celsius. Entonces, más o menos andan en eso las temperaturas. Asimismo, nos menciona cuál serían las temperaturas de enfriamiento. Ahora también hay ciertos especificaciones que nos marcan cómo quisieran que enfriáramos, cuál sería la tasa de enfriamiento, que es un poco más difícil de controlarlo, pero muchas veces también menciona, por ejemplo, aquí 10 Celsius por hora, ¿no? Entonces hay que estarlo controlando por ahí. Muchas veces esto también se controla, podemos ver todos este tipo de gráficas si colocamos termopares directamente en la pieza o ya sea que únicamente nos basemos en los termopares del horno, etcétera. Pero bueno, aquí también nos sugiere algún tipo de tratamiento con las horas, ¿no? Y cuáles serían las durezas esperadas. Creo que aquí las durezas no se ven muy bien, pero están entre 183 Brinell aproximadamente. Creo que la más alta está como en los 220, sí, 223 Brinell aproximadamente. Entonces nos damos cuenta que son durezas relativamente muy, muy bajas. Ok. Otro tipo de tratamiento térmico que se lleva a cabo, por lo regular se lleva a cabo en materiales que estemos buscando, una, refinar el grano y otra también homogenizar la microestructura. Otra de los beneficios de un normalizado es que vamos a suponer que una pieza llegue al tratamiento térmico con un maquinado. También les mencionaba el tema de los esfuerzos residuales. ¿Qué quiere decir los esfuerzos residuales? Estos se van acumulando o estos se van formando durante algún tipo de esfuerzo que se somete al material. Y este puede ser sometido, por ejemplo, durante el maquinado, pues estamos realizando un trabajo. También durante el tratamiento térmico, en este caso puede ser del temple, que al momento de que de austenita transforma a martensita, pues bueno, hay ahí algún cambio de fases, lo que también hace que tengamos esfuerzos residuales. Ahora, también se generan esfuerzos residuales durante el austenizado.
porque estamos transformando a otra fase completamente diferente. Entonces, el normalizado también nos ayuda en el relevado de esfuerzos. Si bien la pieza a lo mejor de un maquinado previo, pues bueno, nos va a ayudar en este aspecto. También para las soldaduras, en dado caso de que sea una pieza que se someta a una soldadura, pues bueno, el normalizado nos puede ayudar a refinar la microestructura, mejora también maquinabilidad. Y pues bueno, en fundiciones nos suele ayudar para romper la estructura dendrítica. Esa es otra de los beneficios del normalizado. El normalizado también se lleva aproximadamente, las temperaturas son arriba de la AC3, suele ser entre temperaturas entre 30 y 50 Celsius de la AC3. Y el enfriamiento aquí, pues a diferencia de un recocido, es que el enfriamiento es lento, pero no tan lento como un recocido. Simplemente se saca del horno, se puede dejar afuera, al aire, a la intemperie, y eso es suficiente, ¿no? Ahora, también es importante, como ya les mencionaba, considerar el tema del acomodo de las piezas, y esto va desde el normalizado. En dado caso, por ejemplo, muchas veces nos preguntamos, bueno, es que tenemos muchas piezas y tenemos que sacarlas y hay mucha producción, entonces las puedo meter todas al mismo tiempo, etcétera. Es muy importante tener en cuenta cuál es la finalidad del tratamiento térmico. Si únicamente es un proceso interno y que nosotros sabemos a lo mejor que el cliente va a someter la pieza a algún otro tratamiento térmico, posiblemente no tengamos que realizar el tratamiento térmico con lujo de detalle, ¿no? Estar poniendo atención a cada uno de estos pasos, por así decirlo, o cómo estar acomodado, etcétera. Entonces, pues bueno, es posible, sin embargo, como ya les menciono, durante el normalizado lo que ocurre es un cambio de fases y lo que estamos buscando es homogenizar, es estar cambiando austenita, por lo tanto, pues lo que buscamos es que toda la pieza pueda ser calentada de una forma homogénea, ¿no? Entonces, es importante tener eso en cuenta. Por ejemplo, en este caso, en esta parte de arriba vemos un horno que tiene varias flechas o barras, por así decirlo, y unas están encima de otras. Entonces, posiblemente a lo mejor todavía estas piezas les lleve algún otro tipo de tratamiento térmico, por lo tanto el normalizado a lo mejor únicamente es para relevar esfuerzos, no suele ser a lo mejor un proceso muy crítico. Sin embargo, posiblemente estas otras que vemos que están estivadas, si nos damos cuenta, por ejemplo, la pieza más chica está hasta arriba, entonces aquí ya se ve que tuvieron un poco más de cuidado. Ahora también se ve que tiene una cierta separación. Esa separación nos va a ayudar a que todo el calentamiento también sea de una forma homogénea, ¿no? O sea, al momento de someterla al horno, pues bueno, va a tener espacios para que el calor pueda entrar o pueda hacer un buen flujo. Ahora también podemos esperar que durante el enfriamiento también la pérdida de calor, pues bueno, también pueda ser de una forma homogénea. Entonces, todo esto es necesario conocer previamente al tratamiento térmico, de qué forma la voy a acomodar, cuál sería la aplicación final de la pieza, cuál es la geometría de la pieza, la geometría de la pieza me permite o no me permite poder llevar a cabo, someterla con otras piezas, etcétera. También, como ya les mencionaba, va a llegar a tener algún tipo de deformación si la someto a lo mejor una encima de otra. Entonces, todo esto es importante cuidar desde el paso número 1. Como aquí, bueno, por ejemplo, tengo 2 ejemplos donde vemos cuáles serían las secciones. A lo mejor esta es una pieza en su condición final y cuáles serían las secciones. Y esto nos va a ayudar a determinar los tiempos de la isoterma durante el tratamiento térmico. Eh, Como ya les mencionaba, todas las temperaturas de transformación, la podemos obtener ya sea de handbooks, ya vienen clasificados por los tipos de grados de aceros, y estos handbooks ya nos mencionan cuáles serían las temperaturas de transformación.
La número 2 es poder calcularlas, estas temperaturas. Ya existen también fórmulas y hay también ciertas fórmulas dependiendo de qué tipos de grados de acero. Entonces, hay unas fórmulas a lo mejor para inoxidables, hay otras fórmulas para bajo carbono, etcétera. Las podemos utilizar, sin embargo, a lo mejor posiblemente nada más la diferencia sería en aquellas desviación estándar. Estas son 2 fórmulas, AC1 y AC3 de la referencia también es de la ASM International, entonces, si por ahí tienen lápiz y papel que las puedan anotar, les va a servir mucho para poder determinar temperaturas de transformación. Como nos damos cuenta, está en función de ciertos porcentajes o el contenido de ciertos elementos. Entonces, les mencionaba la sesión pasada, podemos utilizar un diagrama de fases. Sin embargo, cuando ya existe un grado o cuando ya estamos trabajando con un grado que tenga más porcentaje de ciertos elementos, suele ser un poco difícil poder estimar estas temperaturas. Entonces, pues bueno, esta es una forma también de realizar. Vamos a hacer Vamos a empezar con unos ejercicios a determinar temperaturas de transformación AC1 y AC3. Recordemos que la AC1 es la temperatura a la cual ya empieza la transformación austenítica. La AC3 es la temperatura donde ya esperamos que sea 100% austenita. Entonces, les mencionaba, para llegar a someter la pieza a lo mejor a un austenizado, es necesario subir un poco más la temperatura sobre la temperatura AC3. Entonces, por ahora vamos a calcular estas dos temperaturas para una 04130 y un 1045, y luego más adelante vamos a asignar parámetros. Por favor, si pueden ir realizando estas dos temperaturas y ahorita las vamos a comparar con el ejercicio más adelante. Entonces, yo creo que vamos a tomar unos 5 minutos en lo que van realizando y si pueden aquí en el chat poner cuáles son sus resultados. Creo que se dejó de compartir. A ver, lo voy a poner aquí.
Ok, lo voy a volver a compartir. En lo que ustedes lo calculan, yo voy a calcularlo en la simulación para comparar los resultados. Y quien ya por ahí tenga resultados, pues lo puede compartir en el chat. Muy bien. Bueno, vamos a ver si ya, déjenme abrir aquí otra vez el chat y voy a volver a compartir también otra vez. Muy bien. Ok, ya aquí tienen temperaturas para 41:30. Dice 727 hace 1 y hace 3, 6, 866. Y también, ok, muy bien. Y 41, 10:45, 7:23 y 8:30. Muy bien. Bueno, como les mencionaba, para calcular temperaturas de transformación es necesario, uno, conocer ya sea que nos vayamos a un handbook y veamos las temperaturas que ya nos sugiere tanto en diagramas ST o TTTs,
La número 2 es utilizando las ecuaciones que podemos encontrar en diferentes fuentes bibliográficas. Y la número 3 es poder ver directamente, utilizando a lo mejor algún software que nos ayude en función de nuestra composición química. Siempre vamos a encontrar variación. Si no estoy mal, creo que la desviación estándar de estas ecuaciones son como 11 grados Celsius, si no mal recuerdo, lo marca el handbook. Entonces, pues bueno, todo esto depende de qué tipo de grado estemos trabajando. Pero bueno, aquí, por ejemplo, ya ustedes marcan 742 y 867. Si ya están viendo mi pantalla, deben de estar viendo el diagrama. Si en caso de que no, por ahí me lo ponen en el chat. Pero ya deben de estar viendo el diagrama. Este diagrama que ya calculé aquí directamente con Thermocal fue en función de mi composición química. Aquí les voy a mostrar. Voy a poner la composición de cada uno, el porcentaje de cada uno de los elementos que está presente en la aleación. En este caso, para una 0,4130. Y seleccioné un rango de temperatura. Entonces, posiblemente podríamos decirle que este es su diagrama de fases. Vamos a llamarlo así. Y vemos que esta parte, esta línea verde es la fase FCC, que podemos esperar que es la fase austenítica. Entonces, aquí nos menciona, o podemos empezar a ver en el diagrama, que aproximadamente a los 750 Celsius comienza a transformar a austenita. Va a comenzar a transformar y podemos alcanzar aproximadamente la fase o la mayor parte de austenita aproximadamente como a los 845 Celsius. Entonces lo voy a poner aquí en el chat. AC3, voy a poner aquí Thermocal. AC3 nos menciona que es a los 845 Celsius y la AC1 empieza a transformar la austenita aproximadamente a los 750 Celsius. AC1, 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 750 Celsius. Muy bien. Y AC3. Ok, muy bien. Entonces vemos que hay una diferencia, por ejemplo, en AC1 aproximadamente de 8 Celsius y AC3 pues más o menos como unos 12 aproximadamente. Ahora, vamos a regresarnos a la presentación. Ya la están viendo nuevamente, me imagino. Si no, por ahí me lo indican. Aquí está. Muy bien. Entonces, esta es otra forma de poder determinar también las temperaturas de transformación al momento de asignar parámetros. Aquí en este caso, en este diagrama, nos indica que la AC1 aproximadamente, voy a poner aquí el puntero. Si vemos la AC1, aproximadamente también está como entre los 750 Celsius más o menos. Y luego viene que la AC3 aproximadamente está en los 800 Celsius. Entonces voy a poner aquí en Handbook AC1. Dijimos que como los 750 y sí, más o menos lo vemos en el diagrama. Y la AC3 en los 800 Celsius, si no estoy mal también, 800 Celsius. Entonces, esto nada más para el 4130. Entonces, vemos que también hay una diferencia como de 40 Celsius. Bueno, si lo comparamos con las ecuaciones, sí existe una diferencia de 67 Celsius. Si lo vemos con el software, existe una diferencia de 45 Celsius y únicamente el handbook nos marca 800 Celsius. Ahora, otra cosa importante, hay que considerar la composición química. Entonces, ¿qué sucede si nuestra aleación que estamos mejorando, a lo mejor en la planta, pues tiene a lo mejor vanadio o tiene un poco de titanio o a lo mejor tiene algún otro tipo de elementos residuales, pues que también hagan que estas temperaturas lleguen a cambiar? Entonces, únicamente para que lo tengan esto en consideración. Ahora, es por eso también que durante un tratamiento térmico, al menos para el austenizado, se decide llevar a cabo la temperatura de austenización
arriba de los 30, aproximadamente entre 30 y 50 Celsius arriba de la AC3. Entonces, esto me va a ayudar a garantizar que realmente mi pieza esté dentro de una temperatura de austenizado. Entonces, bueno, más que nada para que lo tengan en cuenta y que tengan también varias herramientas que puedan utilizar en dado caso de que ustedes estén en esta parte, ¿no? De diseño y tratamiento térmico. Handbook, ecuaciones, que estas ecuaciones, como les menciono, la pueden encontrar en diferentes fuentes bibliográficas y también dependiendo de qué tipo de acero, y simulaciones, ¿no? Entonces, bueno, ya aquí ya vimos la diferencia. Ahora, vamos a calcular los parámetros de tratamiento térmico para un normalizado. Como ya les mencionaba, primero tenemos que determinar las temperaturas de transformación. Arriba de la AC3 hay que calcularle ya sea 30 o 50 grados Celsius. Entonces, hay que calcular, vamos a asignar estos parámetros de tratamiento térmico. Aquí está la composición química. Y la otra es que hay que determinar el tiempo de empape en el proceso de normalizado. ¿Qué quiero decir con el tiempo de empape? El tiempo que se va a dejar la pieza a esa temperatura en el horno, ¿ok? ¿De qué depende el tiempo? Los tiempos por lo regular también ya están sugeridos en las especificaciones. También podemos encontrar ciertos tiempos en los handbooks, pero muchas veces suele ser, por ejemplo, media hora por pulgada de la sección de la pieza. Es por eso que es necesario conocer la pieza, cuáles son las secciones, ¿no? Entonces, vamos a calcular eso. Sin embargo, nada más aquí hay que tener en cuenta que el espesor de esta pieza, que es este dibujo, va a entrar al tratamiento térmico con 1/4 de pulgada mayor a este dibujo. Es decir, saquen aquí el espesor y a ese espesor le van a aumentar 1/4 de pulgada y ese va a ser el espesor que tenían que tomar en cuenta para calcular el tiempo de empape, que es media hora por pulgada. Espero que no sea muy confuso, si no por aquí pongan las preguntas, pero asignen estos parámetros y ahorita revisamos las respuestas. Entonces voy a darles otros 5 minutos para que puedan realizar esta asignación de parámetros. Por cierto, no sé si anotaron las ecuaciones, si no, me regreso y las pongo en el chat para que las tengan a la mano, porque se me hace que aquí no las puse, pero se las voy a poner en el chat, porque se me hace que las van a ocupar si no las anotaron. Aquí está. Muy bien, aquí les voy a poner las temperaturas las ecuaciones y en base a eso pueden ir asignando los parámetros para el normalizado.
Muy bien. Ya quien tiene por ahí las respuestas de cuáles serían los parámetros del proceso. Muy bien, ya calculaste por aquí, Ginger, ya calculó la AC1 y AC3. ¿Cuál sería entonces la temperatura de eustenización y cuál sería el tiempo de empape del proceso? Es decir, un cliente nos llega con esta pieza y decimos, ok, la vamos a normalizar. ¿Cuál sería la temperatura del proceso y cuál sería el tiempo que esta pieza debe someterse para asegurar la transformación? Ok, bueno, voy a dar otros, sí, podemos dar más tiempo para que por aquí puedan resolverlo. Muy bien, ¿alguien que quiera por ahí ya lo haya resuelto? Si no, pueden comentarlo y lo puedo explicar para que pueda quedar más claro y que no se queden con dudas. Ok, bueno, entonces la AC3, vamos a continuar. La AC3, este, AC3, bueno, aquí ya nos comentaron que son 843. Entonces, si ya tenemos la temperatura a la cual esperamos que la pieza ya esté, pueda alcanzar la austenización, pues bueno, entonces hay que sumarle entre, ya sea entre 30 o 50. Ay, no se ve la diapositiva. A ver, otra vez, por aquí, déjenme, creo que. Muy bien. Entonces, a la temperatura AC3, a lo que le salió, tienen que sumarle 50 o 30 grados Celsius, entre 30 y 50 grados Celsius es la temperatura a la cual se va a dar el proceso de normalizado. Para esta puede ser entre a lo mejor
870, 875 Celsius, puede ser entre 875 y 900. Entonces, los parámetros de temperatura quedarían entre los 875 y 900 Celsius, dependiendo, ¿no? De lo que queramos. Pero puede ser 900 Celsius, es muy buena temperatura para un normalizado. Ahora, tiempo de empape en el proceso de normalizado. Como ya les mencionaba, para poder asegurar es necesario someter la pieza a un tiempo, no solamente es como que ya alcanzamos la temperatura y listo, ¿no? Ya esperamos que la pieza se transforme a austenita completamente. Eso no va a suceder así. Es necesario que la pieza esté en el horno durante un tiempo adecuado. ¿Cómo calculamos ese tiempo? Como ya les mencionaba, el tiempo de permanencia o tiempo de empape es el tiempo, lo calculamos en base al espesor de la pieza. Entonces, si aquí ya están viendo mi pantalla, el espesor de esta pieza es técnicamente esta sección, ¿no? Que son los 1000 milímetros del diámetro exterior menos los 800 milímetros del diámetro interior, pues ese es espesor. Ahora, es por eso que también les digo que es importante conocer la pieza al momento de que entre al tratamiento térmico. Por lo regular, cuando son piezas así, los clientes nos mandan con un espesor mayor. O ya sea que nosotros los fabriquemos, por lo regular dejamos un espesor mayor porque todavía lo vamos a someter a un proceso de maquinado para tener un mejor acabado, etcétera, ¿no? En este caso, esta pieza tiene un cuarto de espesor, un cuarto de pulgada más, por así decirlo, de sobra, ¿no? Que es un extra de material, vamos a suponerlo así. Entonces tengo aquí en total un cuarto más de pulgada del espesor, ¿no? Que sería como un octavo aquí más o menos. Muy bien. Entonces, si son los 800 milímetros menos los 1000 nos van a dar 200 milímetros. Esos milímetros, si los convertimos a pulgadas, aproximadamente nos van a dar 7.88 pulgadas. Estos 7.88 le vamos a sumar los .25, que es el cuarto de pulgada. Y esto nos va a dar un espesor de 8.13 pulgadas de espesor. ¿Sí? Entonces, en total, el espesor de mi pieza es 8.13 pulgadas, que sería esta parte de aquí, más la sobra que tengo todavía de material extra. Y ese material extra es porque posiblemente más adelante yo le voy a maquinar para darle un mejor acabado para el final de la pieza. Entonces hay que considerar eso al momento del tratamiento térmico, los excesos que tenga la pieza. Esos 8.13 pulgadas, esos 8.13 de espesor, lo voy a multiplicar por 0.5, porque es media hora. Es la fracción de una hora, 0.5. Entonces, eso lo voy a multiplicar por 0.5, que va a ser la media hora por pulgada que requiere la especificación, y me va a dar 4 horas aproximadamente. Entonces, estas 4 horas va a ser lo que va a necesitar este espesor en el horno para poder llegar a tener un calentamiento, un calentamiento y transformar a austenita. No sé si quedó claro, si estuvo muy revuelto o no. Como les mencioné, es necesario conocer la pieza. Ahora, ¿qué sucede si llegamos a tener, a lo mejor, voy a dibujar aquí alguna otra pieza? Voy a dibujar una flecha, voy a tratar de hacer lo mejor posible con mis dibujos. Vamos a suponer que tengo una flecha, ¿no? Donde tengo este acople y luego aquí tengo como que otro espesor, así un tope que va a esta flecha para bueno, mejor aquí va así, y que a lo mejor aquí va un rodamiento y aquí va otro. Tengo otro tope para un rodamiento a lo mejor y termina así. Entonces,
Esto va a ser una flecha, imaginemos que este es un diámetro. Vamos a suponer que este tiene a lo mejor 15 pulgadas de espesor. Este a lo mejor tiene, vamos a suponer que unos 7 pulgadas, y esta vamos a suponer que tiene 4 pulgadas de espesor. ¿Qué sucede en estas piezas? ¿Cómo, vamos a poder determinar el tiempo de permanencia? Porque, pues, ya vimos que acá, pues, es un casquillo, ¿no? Que tiene simplemente un espesor muy, en toda su sección, pero ¿qué sucede en estas piezas? Uno, también es necesario conocer cuál es la aplicación final y saber, esto realmente, pues bueno, vamos a saber que eso va a transformar sí o sí, si lo comparamos con esta otra parte, pero vamos a suponer que, digamos, realmente esta sección de aquí es importante en el funcionamiento de la pieza, realmente es necesario estarla cuidando esta parte de aquí de la pieza o no. Y eso va a ocurrir cuando tengamos a lo mejor otras piezas con mayores secciones. Y en base a eso decidir, no, la parte crítica va a ser esto. Entonces, sí o sí yo tengo que asegurar que esta parte de aquí sea la que transforme, sea la que el tratamiento térmico esté transformando. Ok, entonces en base a esta voy a tomar el espesor. O en dado caso de que no, pues entonces puedo hacer un promedio de las 15 más 7, que son 21, más 4, entre 3, ¿no? Y en base a eso, ya podemos decir, entonces, realmente cuál sería ay, caray, creo que aquí ya dejé de compartir, o al menos se cerró en la mía. A ver, ¿qué están viendo aquí? ¿La presentación o el dibujo? Porque yo creo que aquí ya, a ver, aquí ya debe estar, como que se trabó mi computadora, pero muy bien. Entonces, en base a eso, ok, son 26 entre 3, ok, serían que aproximadamente 8, creo, 8 punto y algo, 8.5, vamos a suponerle. Entonces, el espesor 8.5, pues a lo mejor aquí si le damos media hora por pulgada serían 4 horas. Vamos a suponer 4 o 5 horas. Entonces, aquí es donde ya empezamos a hacer deducciones nosotros mismos, de decir, ¿realmente esas 5 horas será suficiente para 15 pulgadas? Voy a tomar en cuenta únicamente las 15 pulgadas y en base a las 15 pulgadas, porque si tomamos en cuenta las 15 pulgadas, por media hora por pulgada van a ser 7 horas. Entonces decimos, bueno, es que 5 y 7 pues son 2 horas de diferencia, ¿no? Entonces aquí es donde ya nosotros empezamos a hacer las deducciones, de decir, tomar mi decisión, ok, 7 pulgadas es riesgoso, perdón, 7 horas es riesgoso para 4 pulgadas de esta sección de aquí. ¿Qué puede llegar a suceder? Va a fragilizar, va a hacer crecer el grano en esta parte de aquí. Si lo hago crecer, esta parte realmente es crítica en el funcionamiento. ¿Esas 7 horas realmente va a hacer que crezca el grano o no? O puede llegar a quemar, a lo mejor por aquí, pues puede ser degradación también. Esas 4, 5, a lo mejor 7 horas van a ser perjudiciales para esta zona de la pieza. ¿Esa zona de la pieza es muy, muy crítica o únicamente es para sostener eh, la pieza, la flecha a lo mejor, y realmente no va a estar sometida a ningún impacto, a ningún esfuerzo? Entonces decimos, bueno, pues a lo mejor no, únicamente lo necesario es esta parte de aquí. Entonces, si yo hago que esta parte de aquí transforme bien, que yo el tratamiento térmico sea adecuado para esta parte, entonces le puedo asignar las 7 horas. Ahora que si decimos, no, es que esta parte de aquí también es necesaria, puede llegar a lo mejor está sometida a algún esfuerzo, etcétera,
bueno, entonces a lo mejor ya sea que yo diga, bueno, entre 5 horas y media, 6 horas y estar en medio y pues con eso puedo asegurar que no haga crecer el grano, etcétera, ¿no? Entonces aquí es donde ya empezamos a tomar las decisiones en base a nuestro conocimiento metalúrgico y saber cuál es el riesgo, cuál no es el riesgo, pero bueno, llega a suceder, ¿no? Conocer bien la pieza, conocer bien el material, conocer cuáles son los riesgos de aumentar más tiempo de permanencia a este tipo de grados, nos va a dar mucha luz de tomar la decisión al momento de asignar un parámetro adecuado. Entonces, bueno, espero que haya quedado claro aquí más o menos cómo se hizo el cálculo del tiempo de empape o el tiempo de permanencia en el horno. Como les menciono, depende mucho del material, pero muchas veces ya viene sugerido por especificaciones, además que también se utiliza mucho eso, ¿no? Puede ser, media hora por pulgada y muchas veces le agregan una hora más para asegurar, ¿no? El tiempo de empape fueron 4 horas. Muy bien. Eh, ya una vez que la pieza es normalizada, podemos llevarlo a o bueno, se normaliza y luego después lo llevamos a un austenizado, puede ser, y después lo llevamos al temple. Para poder someter la pieza a un temple, tenemos que también volver, ya sea, como les menciono, transformar a austenita para volver o para transformar a martensita, más bien. Entonces, también las temperaturas de austenizado, pues aquí utilizamos la misma, puede ser a lo mejor un poco más baja. Muchas veces se utiliza el normalizado, un poco más alta que el austenizado, que suele ser lo mismo, pero muchas veces el normalizado puede ser un poquito más alto la temperatura que para un temple. Aquí el temple, pues bueno, es el proceso de enfriamiento rápido. Técnicamente el temple es esta parte de aquí. Voy a poner el puntero otra vez. Técnicamente el temple es esto, ¿no? El enfriamiento rápido. Sin embargo, muchas veces en la industria se le conoce al proceso de temple a todo, ¿no? Desde el austenizado y luego después llevarlo al enfriamiento. Aquí es una de las partes más críticas del endurecimiento de la pieza y es donde ocurre la transformación martensítica. ¿Qué es lo importante para un temple? Uno, conocer bien las temperaturas de austenizado, que ya vimos. La número dos es poder determinar cuáles serían las temperaturas de transformación martensítica, es decir, la MS a partir de la cual va a empezar a transformar la austenita a martensita y la MF. Existe un rango de temperaturas. Dentro de ese rango de temperaturas es donde ocurre la transformación. Ya una vez que la pieza sale de esas temperaturas de transformación, ya no ocurre nada. Entonces, es necesario conocer ambas temperaturas para asegurar que nuestra pieza pueda llegar a transformar. Ahora, otra cosa también importante es conocer cuál sería el medio de enfriamiento adecuado, de acuerdo a nuestro grado de acero, de acuerdo a nuestra geometría, que nos va a permitir transformar el componente a martensita. También es importante aquí recalcar, una vez que se llegue a la transformación martensítica, realmente esta no es una microestructura que nos sirva en un servicio. Es decir, al momento de que se templa, la conocemos como martensita fresca. Esta martensita es muy, muy frágil. La puedes dejar ahí afuera, se le para una mosca y se agrietó. Entonces, hay que tener mucho cuidado durante este proceso de temple, porque se puede agrietar y es un riesgo también, pues, para las personas que están, los técnicos operadores que están manejando estas piezas. Es por eso que es necesario que una vez que ya alcancemos las temperaturas de transformaciones, pues podamos someter la pieza a un revenido o a un proceso posterior para evitar que llegue a suceder un agrietamiento que pueda llegar a ser perjudicial, ¿no? La pieza se va a echar a perder, vamos a agrietar la pieza, y la número dos es que es un riesgo para la operación. Aquí es donde utilizamos estos tipos de diagramas, que son los STs, donde podemos ver, los STs nos indican las temperaturas de transformaciones, AC3, AC1, y también nos indican las temperaturas de transformaciones MS y M90. Por ejemplo, en este caso es para una 015 B41H.
Y aquí, por ejemplo, las temperaturas de transformaciones están aproximadamente un poquito, vamos a decir que son 300 Celsius aproximadamente. Este, y pues bueno, entonces aquí es necesario conocer cuáles serían las temperaturas adecuadas. Ahora, si vemos estas líneas de aquí, nos van a indicar cuál sería, las velocidades de enfriamiento adecuadas para que este material llegue a transformar a martensita. De lo contrario, por ejemplo, esto quiere decir que van muy rápido. Estas curvas de aquí es que el enfriamiento de una forma muy rápida. Aquí está en función de segundos. Y, por ejemplo, puede ser entre aproximadamente, vamos a suponer 10 segundos aproximadamente, tiene que enfriar la pieza desde el austenizado hasta debajo de los 600 Celsius. No, perdón, debajo de los 400 Celsius aproximadamente, para asegurar una transformación martensítica. De lo contrario, si nos tardamos, pues ya vamos a estar atravesando por otras fases, que son la ferrita, la perlita, vainita, etcétera. Entonces ya no transformamos a ya no transformamos a martensita, ya transformó a otra fase, por lo tanto ya no vamos a obtener martensita, que es lo que muchas veces estamos buscando. Ahora, otra forma también de verlo, como ya les mencionaba el día de ayer, es el tema de la templabilidad, qué tanto puede llegar este material a transformar o no. Dice, si enfriamos de golpe puede haber problemas de fisura, sí puede enfriar también problemas de fisura. Es por eso que es necesario contar con el medio de enfriamiento adecuado. Tenemos diferentes medios de enfriamiento, agua, aire, polímero, etcétera. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Es por eso que es necesario saber cuál sería el tratamiento adecuado o cuál sería el medio de enfriamiento adecuado para evitar este tipo de distorsiones o agrietamientos. Muy bien. Entonces, también las temperaturas CMS las podemos calcular. Estas también están en base a composiciones químicas, en base a qué tipos de grados de acero. Entonces, en dado caso que ustedes quisieran, pues, adentrarse más a esto, la pueden anotar estas temperaturas. Y por ahora me voy a saltar este ejercicio, sin embargo, sí les voy a copiar aquí las temperaturas de transformación, porque más adelante, si no estoy mal, hay otro ejercicio para el tema del temple. MS significa martensita start, que es en inglés inicio de martensita. Voy a ponerlo aquí. Ok, aquí están las temperaturas por si las quieren anotar. Como ya les mencionaba el día de ayer, pues el martes pasado, aquí también tiene mucho que ver qué tipo o grado estamos tratando. Hay ciertos grados que tienen baja templabilidad, es decir, que no van a transformar a martensita fácilmente, y esto tiene que ver con la composición química. Aquí el martes se los agregaba, ¿no? Aquí les voy a poner otra vez el ejemplo de la carne, donde hay ciertos grados de acero que son muy buenos para templarse, es decir, que son muy buenos transformando a martensita. Entonces, por ejemplo, esta parte de aquí de la carne que vemos, voy a poner esta parte de aquí que vemos cocido o la mayor cantidad de su pedazo está mayormente cocido, pues es muy buen, vamos a suponer lo que es un acero que se templa muy bien. Es decir, que su transformación a martensita puede ser de una forma más completa. En cambio, si hay unos aceros que no son buenos para templarse, pues únicamente posiblemente la superficie va a ser la única que transforme a martensita y el resto pues va a ser otro tipo de microestructura. O esto también llega a pasar si lo enfriamos de una forma muy lenta, que veamos los diagramas ST y nos demos cuenta que las transformaciones pues tiene que ser de una forma más rápida para poder completar la transformación a martensita. Muy bien. Entonces, como ya les mencionaba, para todo esto es necesario tener en cuenta, ahora vamos, una de las cosas aquí importantes para el tratamiento térmico del temple
Sí es uno determinar las temperaturas de transformación, tanto de austenita para poder después transformar a martensita, porque recordemos, es necesario primero llegar a austenita y luego para poder transformarlo a martensita. Número 2, es necesario conocer las velocidades de enfriamiento adecuadas para poder transformar a martensita. Número 3, es necesario conocer cuál sería el medio que va a permitir que mi material o mi componente pueda llegar a transformar. ¿Cuál va a ser ese medio que me va a ayudar a que se complete la transformación? Que podríamos decir, bueno, pues es que si el agua es el medio de enfriamiento más severo, es decir, que es el mejor, es el que tiene las velocidades de enfriamiento más rápido, ¿por qué no uso siempre agua? Bueno, pues es que hay ciertos materiales que si los enfriamos de una forma muy, muy rápida, pueden llegar a agrietarse. Entonces, entonces aquí podemos utilizar otro tipo de medio de enfriamiento, no tan brusco. Entonces, todo esto hay que tener en cuenta. ¿Cómo? Conociendo nuestro material, conociendo qué grado estoy tratando, conociendo cuáles son las dimensiones de la pieza, cuáles son las secciones transversales, etcétera. Todo esto es algo importante conocer, ¿no? Entonces, número uno, por ejemplo, está el aire forzado, por así decirlo, se le conoce, donde se utilizan este tipo de ventiladores en una mesa, se saca el material una vez del tratamiento del austenizado, se deja por ahí, en los ventiladores y únicamente, pues, por así decirlo, regular la velocidad de enfriamiento es con las velocidades de los mismos ventiladores. ¿Qué tipo de materiales por lo regular se lleva a cabo en este tipo de tratamiento térmico? Suelen ser materiales, por ejemplo, martensíticos. Como ya les mencionaba, hay ciertos aceros que van a transformar a martensita sí o sí, sin un medio de enfriamiento brusco, van a transformar. Esto se debe a su composición química y pues bueno, únicamente le aplican un aire forzado y esto nos va a permitir que la transformación ocurra. Otro medio de enfriamiento es el agua, que es de los más severos. El agua puede ser agitada para incrementar las velocidades y severidad de enfriamiento. Es decir, hay ciertos tipos o hay en estas tinas muchas veces tienen agitadores y esos agitadores permite que las velocidades, pues bueno, sean una forma más rápida también. Permite que el flujo del agua también sea mucho mejor y por lo tanto va a hacer que nuestro enfriamiento pues sea más severo. Ahora aquí si vemos, estas piezas no fueron acomodadas así de una forma vertical únicamente porque el operador pensó que era una mejor o de una forma bonita, sino que tiene también aquí un sentido, ¿no? Al momento de que estas piezas, si vemos, tienen un diámetro interior, al momento de que entre en el medio de enfriamiento, que en este caso es el agua, pues bueno, ¿qué es lo que ocurre? Va a generar una capa de vapor y esa capa de vapor, pues bueno, es una presión que también se lleva a cabo, es una presión que ocurre dentro de este proceso. Entonces, al momento de que entren las piezas, el que las piezas estén acomodadas de esa forma va a permitir que esta capa de vapor pueda fluir de una forma, más rápida. Por lo tanto, también aquí, la templabilidad va a ser mucho mejor en la pieza. De lo contrario, si la pieza fuera de una forma, horizontal o acostada, pues al momento de que entre por ambas, diámetros o por ambas concavidades de la pieza, la presión del agua va a venir y va a chocar, y al momento de que se va a generar una capa de vapor, la capa de vapor también va a quedar atrapada dentro de la pieza, va a tener que la forma de salir, pues bueno, no va a ser tan fácil. Por lo tanto, puede llegar a ocurrir también un agrietamiento interior. Entonces, es por eso que es necesario conocer cómo las piezas se van a ir acomodadas durante el temple para evitar algún tipo de distorsión o agrietamiento. Otro de los medios de enfriamiento que contamos es el aceite. Estos producen una tasa de enfriamiento más lenta que el agua, sin embargo, remueven el calor de las piezas de una forma más homogénea que el agua. Por lo tanto, pues también tiene un menor riesgo de distorsión. El aceite también es muy utilizado en este tipo de procesos. Otro también es el polímero. Aquí las curvas de enfriamiento pueden ser manipuladas cambiando el porcentaje de concentración de polímero en el agua. Es decir, no es
una, una tina llena de polímero, sino que es agua, pero con un porcentaje de polímero de concentración, puede ser 5, 8%, 10%, etcétera. Conforme le voy aumentando el porcentaje de polímero, voy disminuyendo las curvas de enfriamiento. Esto, pues, cada ingeniero de metalúrgico, pues, lo determina cuál es lo necesario, ¿no? Por ejemplo, aquí en este tipo también lo pueden, copiar si gustan. Esta también es una referencia de la ASM International y podemos ver que en este caso comparan los medios de enfriamiento. Por ejemplo, un enfriamiento en el horno, que vamos a suponer lo que es un recocido, pues vemos que es un enfriamiento muy, muy lento, ¿no? Y también las durezas que podemos esperar son muy bajas. Después está el aire forzado, que es más rápido, pero sin embargo las durezas también siguen siendo bajas. Después, comparamos con el aceite, donde el aceite, pues bueno, incrementa un poco más la dureza y vemos, los resultados del agua, ¿no? El agua aquí, pues vemos el cambio, como las durezas, realmente son mucho más altas. Este es otro tipo de curvas de enfriamiento para el agua. Esta es para el agua, sí, diferentes, curvas de enfriamiento. Aquí también es necesario, como les comentaba al inicio, son variables que tenemos que cuidar en nuestro proceso, porque esto nos va a decir si realmente nuestro tratamiento o no va a ser óptimo. Es decir, por ejemplo, la curva número 1 son aproximadamente entre 220 Celsius por segundo, lo que voy a enfriar. Y luego la número 2 aproximadamente tengo entre 170. Entonces voy disminuyendo los grados por segundo. ¿Qué puede llegar a suceder? Estas curvas, si vemos, pues realmente son enfriamientos muy lentos. ¿Qué va a suceder? Entonces, en lugar de transformar a martensita, posiblemente estoy transformando a vainita, porque los enfriamientos son de una forma muy, muy lenta. Posiblemente, a lo mejor, estas curvas se deban a algún tipo de contaminación en el agua, ya sea que tenga por ahí sarro o mantenimiento no le ha dado, pues, por ahí una limpieza latina, etcétera. Es por eso que tenemos que controlar y conocer, como ingenieros metalúrgicos en la planta, conocer cuáles serían los límites que me van a permitir que yo pueda seguir transformando. Como les menciono, es casi imposible poder mantener un proceso 100% funcionando, pero a lo mejor si me encuentro entre 80 y 100% voy a asegurar que mis piezas sigan saliendo bien del tratamiento térmico. Entonces, a lo mejor la curva número 3 todavía me permite tener una buena transformación para los grados que manejamos en la planta. Pero, ¿qué pasa si no? Si, pues, entonces ya a lo mejor ya de aquí para acá, ya sería un proceso que no me está ayudando en el temple. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Durezas van a ser más bajas. ¿Qué más? Pues bueno, también impactos, van a ser peores los impactos. La cedencia y las tensiones también van a bajar. Entonces, es por eso que es necesario mantener estos controles durante el proceso de tratamiento térmico. Saber leer las curvas y saber cuáles serían los riesgos de que estas curvas vayan disminuyendo sus velocidades. Después, por ejemplo, esta es para los aceites. Depende también mucho de, bueno, aquí vienen las curvas de enfriamiento dependiendo del tipo de aceite. Y estas son unas curvas también, pero para si no estoy mal, este es para el polímero. Sí, aquí viene. Con un 5% de polímero tengo unas velocidades mucho más altas. Y luego un 2% de polímero, un 15%, como les menciono, voy aumentando el porcentaje de polímero, por lo tanto, la viscosidad de mi medio de enfriamiento es mayor, por lo tanto, el enfriamiento es más lento. Todo esto ocurre durante el proceso al momento de sumergirlo. Entonces, si estamos en un proceso de elegir
un medio de enfriamiento y estamos en el proceso de elegir un polímero, ¿cómo sé qué porcentaje es el adecuado? Uno, eh, tienes que conocer cuáles son las piezas que estás tratando. Si son altas en carbono, bajas en carbono, si son piezas martensíticas, entonces a lo mejor no necesitan un medio de enfriamiento muy, muy severo. Es por eso que tenemos que necesitamos leer qué tipo, los diagramas ST para saber cuáles son las curvas de enfriamiento. Hay diferentes tipos de polímero. De hecho, por ahí vamos a grabar otro video con un experto en el tema de medios de enfriamiento. Si no estoy mal, creo que es en 2 semanas lo voy a grabar con él. Es con el ingeniero Israel Bernal de Quimsa y él nos va a ayudar o nos va a dar una explicación de cómo elegir el mejor medio de enfriamiento. Entonces, por ahí les voy a mandar también durante la semana un cuestionario en dado caso de que ustedes tengan dudas acerca de medios de enfriamiento, pues bueno, que puedan escribir sus dudas y podérselas hacer directamente a él, que es el experto en esta parte, y que orienten, ¿no? ¿Cuáles serían los pasos para poder seleccionar el mejor medio de enfriamiento? Sin embargo, bueno, que ahorita puedan darse cuenta de cómo leer estas curvas y ya después si se quieren meter más al área de cómo conservar el medio de enfriamiento, porque esto también lo tienen que hacer cada semana. Por lo regular se realizan pruebas cada semana y los proveedores les tienen que hacer llegar a ustedes también estas curvas y que ustedes estén conscientes de cómo está funcionando la curva. ¿Se está degradando? Y si se está degradando, ¿cuál sería la opción para poder salvar este medio de enfriamiento y que pues vaya, que siga funcionando lo adecuado? De lo contrario, sus propiedades mecánicas van a fallar. Muy bien. En este caso déjenme ver qué hora es, porque se me hace que vamos un poco atrasados para hacer este ejercicio. Sí, yo creo que mejor, muy bien. Si quieren copiar esta diapositiva y pueden hacer este ejercicio en su casa, técnicamente también es poder calcular los parámetros de un temple. Entonces, como ya les mencionaba, uno es seleccionar la temperatura de austenizado. Entonces hay que calcular la AC3, sumarle entre 30 Celsius o 50 Celsius, y esa sería la temperatura para el austenizado. Después hay que calcular el tiempo de empape o el tiempo de permanencia en el horno. Y posterior a eso hay que calcular la temperatura de inicio de martensita. Y en base a esa temperatura, pues bueno, hay que consultar, les puedo hacer llegar también por ahí los diagramas ST para ver cuáles serían las velocidades de enfriamiento adecuadas para ese tipo de pieza para transformar a martensita. Ahora, aquí también, por ejemplo, nos dice cuál sería el tiempo de sumergido, es decir, el tiempo en la cual la pieza debe estar dentro de mi medio de enfriamiento. Estos tiempos también muchas veces vienen sugeridos por las especificaciones. Por lo regular depende mucho también del medio de enfriamiento y depende mucho de las secciones transversales. Entonces, en este caso son 4 minutos por pulgada. O sea, cada pulgada debe estar sometida a 4 minutos durante el enfriamiento. Entonces son 4 y decíamos que eran 8, eran 8 pulgadas, si no estoy mal, 8 por 4 son 32 minutos aproximadamente en lo que la pieza debe estar dentro del medio de enfriamiento para asegurar eh, la transformación. Ahora, aquí es importante también, cuando ya estemos en la planta, ok, ya se sumergió los 32 minutos, a lo mejor lo vamos a sacar de la tina de enfriamiento, es necesario tomar las temperaturas y en base a la temperatura que tenga la pieza y en base a las temperaturas de transformación martensítica, que son las que ya calculamos con las ecuaciones, decir, ¿es necesario volver a someter la pieza a volverla a sumergir o no?
¿realmente ya estamos por debajo de esas temperaturas de transformación o no? En dado caso de que no, si ya la alcanzamos, la temperatura MF fueron 100 grados Celsius, y la pieza tiene 70, perfecto. Entonces quiere decir que la transformación ocurrió. Pero, ¿qué sucede si la temperatura de transformación, a lo mejor martensítica, la inicial, son 400 Celsius y la sacamos y la pieza está en 500? Pues realmente ni siquiera ha atravesado esas curvas o esas temperaturas de transformación. Entonces es necesario a lo mejor volver a someter la pieza a más tiempo, ¿no? Esto depende mucho del grado del acero. Hay ciertos grados que sí necesitan a lo mejor 90 minutos por pulgada, y eso llega a ocurrir cuando son piezas muy, muy grandes o son ciertos grados que es necesario más tiempo de permanencia en el medio de enfriamiento. Pero todo esto pues depende de qué es lo que estemos tratando, del grado del acero, de la geometría, etcétera. Aquí tenía otro cálculo, pero también creo que lo voy a dejar, pendiente, ya que también podíamos calcular las temperaturas MS y M90, o si no, déjenme la pongo correr de una vez, para que aquí tengan una referencia. Y en este caso okey, aquí también les voy a calcular el porcentaje de austenita retenida, porque esto es otro concepto importante que el día de hoy no vamos a ver, pero también es importante. Voy a calcular las temperaturas de transformación martensítica y aquí le voy a poner, vamos a suponer que el austenizado fueron 875 Celsius. ¿Qué es lo que va a hacer aquí el software? Primeramente va a calcular a 875 Celsius cuál va a ser la microestructura. Como sabemos, es casi imposible que el 100% de la pieza transforme a austenita. Entonces, al momento de que aquí va a calcular el software, va a calcular 875, ese porcentaje que transformó a austenita es el único que va a tomar en cuenta para calcular las temperaturas de transformación martensítica, porque está tomando en cuenta que únicamente esa parte o esa fracción del material es austenita. El resto van a quedar a lo mejor por ahí algún carburo que no disolvió o algún sulfuro, etcétera, alguna microsegregación que ya no se borró. Ya si no se borró durante la forja o algún rolado o algún otro proceso, es muy difícil borrarlo en el tratamiento térmico. Si no se borró en solubilizado o en un normalizado, ya más adelante ya es imposible, casi imposible hacerlo. Entonces, lo que va a hacer es eso, va a tomar esa fracción que sí transformó a austenita y el resto lo va a sacar de la ecuación. Y entonces esa austenita es la que va a tomar únicamente para transformar la martensita. Entonces aquí nada más le voy a poner MS, que es M start, que es la temperatura inicial de martensita, y la M90. Y lo voy a empezar a calcular. Muy bien. Nada más para que tengan ahí la referencia y vean los resultados. Muy bien. Como ya les mencionaba, es importante durante el temple tener en cuenta la geometría para saber de qué forma se van a acomodar. De lo contrario, puede haber riesgo tanto de distorsión como agrietamiento. Estas imágenes son sacadas de la referencia, también es de un handbook de la ASM que se llama Distorsión y efectos residuales. Donde nos vienen ciertas sugerencias de cuál sería lo adecuado para poder tratar las piezas sin riesgo de algún tipo de distorsión. Como vemos, muchas veces podemos esperar esto, que tenemos una pieza perfectamente circular y puede llegar a ovalarse. ¿Y a qué se debe esa ovalación? Bueno, posiblemente no ocurrió alguna transformación homogénea tanto durante el calentamiento o la transformación austenítica o durante el enfriamiento también. Posiblemente ciertas zonas de la tina, si tenemos una tina con agitadores, a lo mejor un agitador no está funcionando.
Entonces, la velocidad de enfriamiento en esa zona específicamente puede ser que no esté funcionando y esa zona sea más lento en enfriar que el resto. Entonces, la pieza está llevando a cabo un enfriamiento diferente y haga que también se distorsione. Otra cosa también es que realmente no estemos haciendo un calentamiento homogéneo, por lo tanto, no estamos disolviendo bien aquellos agentes que pueden ser algún carburo, etcétera, y puedan concentrarse en ciertas zonas. Entonces, en lugar de tener una pieza homogénea con una química homogénea, podemos tener aquí una química, voy a poner aquí el puntero, podemos tener en esta zona una química diferente a esta zona y aquí tenga más porcentaje de carburos o a lo mejor otro tipo de concentraciones y esta temperatura de transformación justamente aquí sea diferente a esta zona. ¿Por qué? Porque aquí tengo otra concentración de elementos, ¿no? Y eso va a hacer que esta zona me retarde la transformación o la acelere, etcétera. Y eso ocurre en las piezas. Es por eso que ocurren deformaciones. Otra de las cosas importantes es el acomodo. Si realmente estoy dejando que fluya bien todo el vapor al momento de enfriarlo en un agente, ya sea agua, polímero, aceite, etcétera. Si estoy realmente dejando que este vapor se libere. De lo contrario, en esta zona, pues bueno, puede llegar a formarse este tipo de burbujas aquí que pueda llegar a tener una presión que me haga que tenga por ahí un agrietamiento interno. Entonces, bueno, todo esto son temas que tenemos que tratar aquí en el temple, ¿no? Tenemos que cuidar una buena separación para asegurar un buen enfriamiento homogéneo. Ok, entonces, como ya les mencionaba, no es factible tener únicamente una pieza en condición martensita, una martensita fresca. Es necesario llevarla a un tratamiento posterior, en este caso puede ser un revenido o un envejecido, y eso va a hacer que nosotros controlemos. Es donde podemos empezar a controlar cuál sería los valores de dureza o de tensiones que estamos buscando. Entonces, el revenido es un proceso que se lleva a cabo después de un normalizado, eh, después de un temple, puede ser también después de un normalizado, y aquí se calienta el acero a una temperatura debajo de la crítica, es decir, no buscamos transformaciones de fases, únicamente estamos buscando que la martensita, pues bueno, pueda llegar a revenirse. No estamos buscando para nada volver a transformar. Ayuda a aumentar la resistencia a la tensión, cedencia y ductilidad y ayuda a obtener las propiedades mecánicas finales. ¿En base a qué? Esto lo podemos encontrar en base a cada una de las referencias que tenemos a ciertos grados de acero. Por ejemplo, este tipo de gráfica nos dice, en base a la temperatura de revenido, cuáles serían los resultados de dureza que podemos esperar. Si yo aumento la temperatura de revenido, los resultados de dureza van a disminuir. Entonces, por ejemplo, a 300 Celsius voy a tener aproximadamente entre 480 Brinner. Si lo aumento a 400 Celsius, pues bueno, voy a tener aproximadamente 450 y así sucesivamente. Dependiendo de mucho la temperatura, es lo que vamos a obtener de nuestros resultados. Dice, ¿con cuánto de dureza llega después del revenido si de mi templado sale con 60 fierro blanco alto en cromo? Es necesario poder, dependiendo del material, hay que consultar cuáles serían las gráficas de ese material y ver cuál sería la temperatura adecuada. Depende mucho la temperatura de revenido. Muy bien, entonces, por ejemplo, este es otro ejercicio. Si lo quieren también aquí copiar y poderlo realizar en casa. Por lo regular, también el tiempo de permanencia de los revenidos puede ser 1 hora por pulgada. Como ya les menciono, puede ser que ya lo esté manejando alguna especificación. De lo contrario, 1 hora por pulgada es adecuado. Y pues bueno, únicamente para concluir aquí con la sesión del día de hoy,
Les mencionaba también el martes que es necesario poder determinar bien al momento de realizar o salir de la pieza de nuestro proceso de tratamiento térmico, pues es necesario realizar pruebas a la pieza directamente, ¿no? Y saber cuáles serían la dureza adecuada de la pieza. Sin embargo, ocurre un fenómeno que se llama capa descarburada. Esto ocurre cuando la pieza es sometida a un calentamiento. Lo que sucede es que el carbono que está contenido en esta pieza, pues empieza a hacer difusión a la superficie. Y toda esta superficie de aquí, pues bueno, este carbono va a hacer difusión con el oxígeno que esté en el aire, y el oxígeno va a venir, va a atrapar el carbono que esté aquí para formar CO2 y se va a ir en forma de gas. Toda esta superficie, pues bueno, va a quedar baja en carbono. Si lo vemos aquí en la, en la imagen, esta parte de aquí la vemos un poco más gris. Entonces, específicamente esta zona tiene bajo porcentaje de carbono. Y si vemos esta otra zona, esta es la zona que se va deteriorando, por así decirlo, o degradando con esta capa descarburada. Por eso es posible esperar resultados más bajos de dureza en esta zona que en esta otra zona. Entonces, nada más necesario tener en cuenta eso. Hay ciertas normas, por ejemplo, la E1077, que nos da una margen de cómo poder estimar la profundidad de capa descarburada. Entonces, esto es necesario cada uno, pues, que lo determine de acuerdo a sus materiales y poder determinar entonces cuál sería el porcentaje de capa descarburada que podemos esperar en nuestro proceso de tratamiento térmico. Estos son algunos resultados donde vemos, por ejemplo, que para este material específicamente la capa descarburada son 5 milímetros. Entonces podemos ver que se tomó una dureza en Rodwell C y el primer milímetro tenía 30 Rodwell C y después empezaba a aumentar conforme iba más profundo las pruebas, llegando, por ejemplo, a esta zona donde podíamos ver que es un poco más constante y son 5 milímetros. Entonces, para esta pieza son 5 milímetros de profundidad de la capa descarburada. Entonces, al momento de que se realice em, alguna prueba de dureza a esta pieza, pues bueno, los primeros 5 milímetros no van a ser representativos realmente de la pieza. Acá vemos que va disminuyendo la dureza. Ya aquí ya no es el fenómeno de la capa descarburada, sino que ya aquí es el fenómeno de la templabilidad, ¿no? Lo que veíamos de la carne. Es donde empieza a ser un poco más crudo. Y en este otro caso, por ejemplo, vemos, no sé por qué dice que batería baja, pero bueno, esperemos que no se apague porque sí está conectado a mi laptop y voy a dejar de correr el software porque me parece que, ok, bueno, esperemos que no se vaya a apagar, no sé por qué está marcando batería baja, pero bueno. Les comentaba que en esta otra zona, eh, vemos que el porcentaje de carbono, aquí está al revés. Esto debería ser la primera parte, que es esto de aquí, pues el porcentaje de carbono es menor, ¿no? Que la parte de arriba, entonces podemos esperar o estamos viendo este efecto de la capa descarburada, donde vamos perdiendo el porcentaje de carbono. Muy bien. Entonces, como les mencionaba, esto es estas 2 sesiones que cubre el curso gratuito de tratamientos térmicos. Espero que haya sido de, pues bueno, de utilidad para ustedes, que puedan poder entender este tipo de conceptos, principalmente ya que, como sabemos, en tratamientos térmicos son conceptos, pues son muchas variables que tenemos que estar cuidando, son muchas variables que como ingenieros metalúrgicos tenemos que conocer con la finalidad de poder otorgar un buen servicio. Entonces, espero que les haya sido útil. Como ya les mencionaba, voy a comenzar un nuevo curso de tratamiento térmico ya completo, por así decirlo. Y este curso se va a llevar a cabo, va a iniciar el 2 de julio. La información tanto la pueden encontrar creo que aquí, no sé si no pueda cargar, pero si no,
La pueden encontrar en la página web, donde está toda la información. Creo que aquí la tengo, si no. Déjenme ver si aquí la tengo. Aquí está. Muy bien. Entonces, inicia el martes 2 de julio de 4 p.m. a 6:30 p.m. de la tarde, hora México, que técnicamente es esta misma hora. Inicia el martes 2 de julio y después la segunda sesión es el 4 de julio, también aquí sí es de 4 a 8, donde vemos temas, primeramente empezamos a refrescar los temas de metalurgia, y posteriormente ya empezamos a ir un poco más adentrándonos al tratamiento térmico. Diagramas hierro-carbono, vamos a utilizar el software Thermocalc para poder realizar este tipo de cálculos. Vamos a utilizar la versión académica gratuita que cuenta con el software. El tema número 4 es la microestructura de los aceros y efectos de elementos de aleación. Aquí también va a ser una sesión en vivo de Zoom. Y hay secciones grabadas, por ejemplo, en esta parte es el análisis del efecto de los elementos de aleación en temperaturas de transformación, fases, carburos e intermetálicos. Esta es una sesión grabada aproximadamente de 1 hora. Tratamientos térmicos de los aceros, ¿qué es el tratamiento térmico? Temperaturas de transformación. Aquí nos vamos a ir un poco más lento para realizar todo este tipo de ejercicios. Los tipos de tratamiento térmico, vamos a ver normalizado, recocido, solubilizado, vamos a ver el temple, vamos a ver y leer los diagramas CCTs, los diagramas TTTs, temperaturas de transformaciones, ecuaciones, medios de enfriamiento, austempering, martempering, que son alternativas para poder disminuir distorsiones. Vamos a ver el revenido, el defecto de la descarburización, tratamientos criogénicos, vamos a ver también el envejecido, precipitación de carburos precipitados, cuál es este efecto de estos precipitados precisamente en las propiedades mecánicas. Vamos a ver tema de relevado de esfuerzos, defectos de distorsión durante el tratamiento térmico, causas de distorsión y grietas, importancia de geometrías de la pieza, acomodo de piezas, tiempo de transferencia, efecto de pérdida de calor, tratamientos térmicos superficiales, vamos a ver tema de difusión, endurecimiento por inducción, carbonituración, y vamos a concluir con propiedades mecánicas, diagramas de esfuerzos de formación, energía de impacto, durezas de laboratorio y el Jomini test. Todo esto son sesiones en Zoom. Al final vamos a realizar un proyecto final y se les enviará ya sea diagramas, y en base a estos diagramas tienen que realizar los ejercicios, y ustedes también tienen que determinar sus propios diagramas utilizando Thermocalc. Entonces es necesario que desde la sesión número 1 puedan realizar el ejercicio para poder concluir con el proyecto, porque desde la sesión número 1 ustedes van a tener conocimiento de cómo realizarlo. Y se agregaron otros temas precisamente a esta edición de este curso. Control de calidad de procesos de tratamiento térmico de dureza, es decir, para la estandarización, si ustedes están en planta y quieren estandarizar el proceso de dureza, este es un buen tema, que es el RIR, donde van a poder llevar a cabo actividades con los operadores que les permitan estandarizar los procesos y disminuir la variación en la medición. Entonces, nos va a permitir primeramente atacar el tema de medición antes de poder realizar algún cambio en el proceso. Hay otro tema que se llama estrategias y visiones de la industria de materiales. ¿Qué tipo de habilidades son necesarias para seguir actualizados en la industria de materiales? Se agregó el tema de la metodología SMED, que es cambio de herramientas, es decir, cómo ustedes pueden realizar a lo mejor por ahí una disminución en tiempos de transferencia durante el tratamiento térmico en base pues a su proceso. Y se agrega también la norma ASTM E1077, que son los métodos estándar para estimar la profundidad de capa descarburada. Este también es un tema muy interesante porque lo van a poder llevar a cabo en su planta.
y poder determinar cuál sería, la profundidad a la cual tengan que realizar las durezas de la pieza para asegurar que realmente estén midiendo bien o no. Todo esto, pues bueno, va a incluir las presentaciones de las sesiones y acceso a las grabaciones por 3 meses. Entonces, pues bueno, todas estas son lecciones grabadas. Como les menciono, son tanto lecciones grabadas como lecciones en vivo en Zoom, y los en vivos en Zoom van a ser martes y jueves. Entonces, no hay cambio aquí en este caso de horario, simplemente son esos días. En dado caso que no puedan asistir, pues bueno, va a quedar grabado y para que lo puedan volver a repetir. Se les va a enviar de como quiera toda esta información en dado caso de que yo voy a dar el curso, en dado caso de que tengan interés y por ahí, pues bueno, también hay una carta de justificación en dado caso que quieran realizarlo, la solicitud a sus jefes, pues bueno, que puedan hacerle llegar esta carta, una formalidad de por qué quieren adquirir este curso, y pues bueno, que sea útil principalmente para sus áreas de trabajo. Espero que no exista alguna duda adicional. Dice, ¿existen limitaciones del software académico versus el software de licencia? Sí, porque el software de licencia te permite utilizar 30 elementos y el software académico únicamente te permite 3. Además, también de otro tipo de cálculos, por ejemplo, los STs y los TTTs no se pueden realizar con la licencia académica, únicamente eh, con la, em, con la de paga. Y la otra también son temperaturas de transformaciones martensíticas, también es necesario realizarlo, en la licencia que se compra. El curso cuesta 15,000 pesos mexicanos. ¿Y para qué sirve CQI 9? Realmente, creo que sí vi esta pregunta la semana pasada, desconozco esta parte, pero te puedo referenciar con alguien que tiene conocimiento en este tema, nada más mándame un correo y te puedo hacer la referencia. No quisiera decirte algo que realmente no no pueda apoyarte. Voy a dejar de grabar.